Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un gusto y es un placer para mí poder saludarte en este día y así compartir la palabra del Señor. Quiero invitarte antes que si no te has suscrito a nuestro canal, pues lo hagas. Es tiempo de que tú te suscribas y así puedas recibir las notificaciones cada semana que tengamos reflexión o que pongamos una prédica. Y en este día de hoy quiero hablar sobre hábitos espirituales. Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente. Si nos fijamos en nuestro día a día, todos repetimos los mismos hábitos de forma automática. Por ejemplo, apagar las luces antes de salir, cepillarnos los dientes, asearnos al levantarnos, entre muchos otros. Una investigación universitaria afirma que el 40% de todo lo que hacemos a diario, casi la mitad, lo hacemos de manera automática, pues hemos creado hábitos de ello. Por el contrario, cuando realizamos una actividad que es nueva para nosotros, necesitamos motivación y esfuerzo para realizarla. Entonces, podríamos decir que los hábitos se forman de la repetición constante sobre el tiempo y se ha determinado que podemos hacer un hábito solamente en 21 días. Como cristianos, debemos ejercitarnos en las disciplinas espirituales básicas. Debemos ejercitar nuestros músculos espirituales y así apropiarnos de las promesas de Dios. Las disciplinas espirituales implican de práctica como la oración, la alabanza, la adoración, la lectura, el estudio y la meditación de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. El ayuno es otro hábito, el congregarnos, y estos son fundamentales para el crecimiento espiritual del cristiano. Si aún tú no has creado un hábito espiritual, ya es tiempo de hacerlo. Jesús nos dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es estudiar con mucho cuidado y debemos de leer, de estudiar, de meditar y sobre todo de poner en práctica la palabra de Dios. En una ocasión Jesús estaba de visita en casa de Lázaro, María y Marta en la ciudad de Betania. Y mientras María estaba sentada rendida a los pies del Señor, Marta estaba afanada con muchos quehaceres. Y Marta le reclama al Señor, le dice, Señor, Maestro, ¿no te da pena que mi hermana no me ayude? A lo que Jesús le contestó, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa era necesario, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Es que la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús, es el alimento espiritual para nuestra alma. La palabra de Dios es el agua que sacia nuestra sed, es lámpara a nuestro caminar, es lumbrera. Ellas son nuestra delicia, nuestro mejor consejero. La palabra de Dios son consuelo en tiempo de aflicción. Ellas son las herramientas que Dios nos ha dado para vencer toda tentación. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto? Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, es un arma poderosa, es la inspiración de Dios, la cual nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, es la que nos prepara para toda buena obra y a través de ella nosotros conocemos a Dios. Es la verdad que nos libera, es la que nos limpia. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellas hacen sabio al sencillo. Por tanto, se hace necesario, y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, atesorar la palabra en nuestros corazones.
El salmista decía, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel y la que destila del panal. En guardarla hay grande galardón. Es necesario que hagamos un hábito de lo que es la lectura, la meditación y sobre todo poner en práctica la palabra del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies en la noche oscura. La oración es otra disciplina espiritual básica del cristiano, en la cual cada uno tenemos que ejercitarnos y crear un hábito de ella. La oración es la llave que abre las puertas del reino de los cielos. La Biblia nos dice en Mateo 7 al 11, la regla de oro. Nos dice Jesús, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y añade más nuestro Señor y dice, ¿qué hombre de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Mas si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El libro de Efesios capítulo 6 verso 12 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que la oración de un cristiano obediente a la palabra de Dios es la llave que abre todas las puertas. La Biblia nos dice en el libro de Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es un arma de guerra. La oración es esa lanza del cristiano. La oración es lo que trae el avivamiento a tu vida, la que produce cambios, por lo que debemos vivir una vida postrada ante el Señor. El salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Y Jesús nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el apóstol Pablo nos dice, orad sin cesar. El libro de Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo que lo recibiréis, os será hecho. El apóstol nos recomienda y nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Esto nos lo dice en Filipenses 4:6. ¿Te acuerdas allá en el libro de Daniel? Cuando Daniel nos dice que no se sujetó al edicto del rey, sino que supo que el edicto había sido firmado. Dice, cuando él supo esto, entró a su casa y abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como solía hacerlo antes. Quiere decir que Daniel no le importó el edicto o la posibilidad de morir. Él no rompió su hábito de oración. Él se mantuvo firme porque él sabía de dónde venían sus fuerzas. Él sabía cuál era su deber delante del Señor. Y cuando el rey se dio cuenta de que había sido un engaño, procuró de todas maneras evitar que Daniel fuera al foso de los leones. Y cuando Daniel fue al foso de los leones, nos dice el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y Él lo libró. Porque la oración tiene poder de librarnos de la boca del león. Y la oración tiene poder de librarnos de todo mal.
Por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos firme y constante en la oración, que doblemos rodillas delante del Señor, porque podemos ver en el libro de Daniel cómo Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. ¿Y qué podríamos decir de Ana? En el libro de Primera de Samuel 1:10 nos dice que ella oraba con amargura de alma al Señor y lloró abundantemente. ¿Saben por qué? Porque esta mujer encontró cuál era el camino para recibir su victoria y su bendición. Ana, una mujer atribulada, una mujer amargada, una mujer ultrajada por su rival, una mujer que fue humillada, pero era estéril y ella anhelaba tener ese hijo. Pero nos dice la Biblia que ella fue al templo a adorar y derramó su alma delante del Señor. Y cuando ella derrama su alma delante del Señor y le dice cuál es, y Ana derrama su alma delante del Señor, contándole al Señor su necesidad, contándole cuál es su situación. Y el sacerdote la tiene por ebria, porque ella solamente movía los labios. Y ella le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer angustiada y atribulada. Cuando estás en angustia, en tribulación, el deber es venir a orar al Señor. Cuando estás en situación difícil, cuando tienes esa petición que para ti es imposible, solamente ven al Señor en oración y verás cómo Él concede tus peticiones. Podemos ver cómo Dios concedió la petición de Ana, cómo el Señor no solamente le dio a Samuel por hijo, le dio a Samuel. ¿Y sabe lo que significa Samuel? Por cuanto lo pedía Jehová. No solamente el Señor le dio este hijo, sino que le dio más hijos. Ella hizo esta petición sin egoísta. Ella decía: si tú me dieras un hijo varón, yo te lo regalaré a ti. Y vemos que Dios le dio la victoria a Ana. Y Jonás, ¿qué podríamos decir de Jonás? Quien desde el vientre de un pez oró al Señor y el Señor lo escuchó. Quiere decir que no importa la condición en que tú estás, si tú vienes a Dios en oración, Él te escucha. No importa en el vientre que estés, no importa la situación difícil, adversa, tremenda que estés viviendo, desde donde tú estés, puedes orar al Señor y el Señor oirá tu oración. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová oye y los libra de todos sus temores. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Y el salmista dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de oración. Jesús, con todas sus ocupaciones, cansancio que quizás pudiera haber tenido de caminar y transitar por tantas aldeas, sin embargo, Él oraba. El libro de Lucas capítulo 6, verso 12 nos dice que en aquellos días fue Él al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Quiero decirte que el cristiano que no ora es un cristiano débil en la fe. El cristiano que no ora padece de desnutrición espiritual. Ahora bien, un cristiano que ora será un cristiano fortalecido, vivirá una vida victoriosa, vencerá en todas las situaciones y adversidades. Por tanto, hermanos, procuremos vivir una vida postrada delante del Señor. El hábito de la oración es, yo diría que de los más importantes. Así que si aún tú no has creado ese hábito de oración,
es hora de que comiences. 21 días, solamente coge un horario, una hora, media hora, lo que el Señor ponga en tu corazón. Pero toma esa hora, determina eso, hacerlo en tu vida y hazlo por 21 días y verás que ya el día 22 lo harás automáticamente. Congregarnos es otra disciplina espiritual básica del cristiano. Es que cuando nos congregamos, nos reunimos con los hermanos para adorar y alabar el nombre del Señor y así tener comunión unos con otros. Y esto es de vital importancia para nosotros crecer y permanecer firmes al Señor. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 24 al 25, nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ayunar también es otra de las disciplinas. Ayunar es abstenernos de alimentos físicos y debemos hacerlo de vez en cuando, ya que esto ejercita nuestro espíritu y nos hace más sensible al Señor. Estas 4 disciplinas espirituales que hemos visto es de mucha importancia, de tal forma que si lo hacemos vamos a crecer fuertes y sanos en la fe. Así que cuando lleguen las pruebas y dificultades estaremos firmes. No podemos ser cristianos estancados o pasmados, ni secos o inmaduros, débiles, sino que tenemos en este tiempo ser cristianos en crecimiento, fortalecidos, maduros en la fe. Así que te recomiendo que comiences a hacer estos hábitos espirituales, a crear estos hábitos en tu vida, que serán de mucho beneficio para tu vida espiritual, serán de mucho beneficio para ti y además para tu familia. Y termino citándote la lectura que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 14. Nos dice así: en verdad, Dios se ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Dios te bendiga.